Good afternoon, everyone. Welcome to what is our final session, not just for the day, but for the 150th period of sessions at this time around. And the name of this hearing is The Situation of Human Rights and Labor Conflict in Venezuela. I would like to welcome the petitioners to this hearing and also to welcome once again the state for being here with us to listen to these issues about labor. With me, I have former president of the commission, Commissioner Felipe Gonzalez, and I have new commissioner, Commissioner James Caballero. Commissioner Gonzalez, of course, is the rapporteur for Venezuela. I'm going to give each of you 20 minutes to speak, and after which we will have some observations and hopefully some more times for responses. May I start with the petitioners? Thank you. Muy buenas tardes, señores comisionados, representantes del Estado y público en general. En esta audiencia nos encontramos Carlos Patiño, dirigente sindical, representante de la Alianza Sindical Independiente, Marino Alvarado, coordinador general de PROVEA, y quien les habla, Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El gobierno de Venezuela, desde la gestión del presidente Chávez, ha mantenido un discurso a favor de los derechos sociales. Y el actual presidente, Nicolás Maduro, además se reivindica como un presidente obrerista. Sin embargo, la realidad de los trabajadores dista mucho del discurso y de las normas. La realidad se caracteriza por la violación reiterada de derechos. Y en esta audiencia vamos a hacer énfasis en la violación de la convención colectiva, derecho a huelga y derecho a la libertad sindical. En los últimos 5 años, el país ha vivido una situación de altos niveles de protesta, fundamentalmente protesta pacífica, registrando al menos unas 21.493 protestas, y de estas reiteramos que el 98% con características pacíficas. Siempre es bueno destacar este dato para dejar por sentado el espíritu democrático de los venezolanos cuando salen a exigir sus derechos. De esas, 16.297 han sido por derechos sociales, es decir, los derechos que más se demandan en Venezuela son derechos sociales. Y del total de las 21.000, 5.984 han sido protestas laborales, es decir, el derecho que más se demanda en Venezuela son los derechos laborales. Es decir, el 37% de la protesta venezolana en los últimos 5 años ha sido de naturaleza laboral. ¿Y de qué forma han protestado los trabajadores? Reiterando que de manera pacífica, pues a través de marchas, paros, huelgas, concentraciones e incluso con medidas extremas y lamentables ajenas a la historia de la protesta laboral mundial, como las huelgas de hambre, huelgas de sangre o en algunos casos se cosieron la boca. Entonces, preguntémonos, ciudadanos comisionados, ¿por qué en un país con un gobierno que tiene un discurso social y algunas normas progresistas, los trabajadores están en la calle? Es bueno que nos preguntemos eso. Frente a ese descontento, la respuesta del Estado ha sido crear un marco jurídico violador de derechos humanos a la manifestación pacífica y a la huelga, con apertura de procedimientos judiciales penales y procesos administrativos de despido. Por ejemplo, el caso de la empresa del Estado Carbonorca, donde se despidieron a trabajadores por ir a una huelga. El caso de los profesores universitarios, con una medida judicial que los obliga a suspender un paro. Los casos de los dirigentes sindicales José Bodas y Rubén González, que serán explicados más adelante. En síntesis, hay un discurso del Ejecutivo para atemorizar a los trabajadores para que no exijan sus derechos. Señores comisionados, nos permitimos mostrar un video corto sobre la situación descrita anteriormente. Trabajo voluntario. Hoy es domingo y aquí estamos nosotros. Nadie nos está pagando, nadie. ¿Qué nos importa que nos paguen? ¿Acaso que nosotros vinimos aquí a cobrar? Ah, bueno, menos lo del Canal 8. Canal 8, no, ellos sí, ellos se alegran. Mientras más largo es el aló presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Mírame, este camarógrafo, mírame. Ustedes tienen un vicio heredado desde la Cuarta República.
el Canal 8 se ha hecho prácticamente insostenible por los costos. Porque quieren cobrar el domingo, cobran, ¿cuánto es que cobran por hora el domingo? Dime, Andrés, dime, Andrés Izarra, dígame. Oigan estas degeneraciones que están vivas, Andrés, dime. Fíjate tú, 8 horas por cada hora extra. ¿Ve? Y entonces si se quiere cambiar eso, nos arman un zafarrancho. Algunos amenazan. Es decir, el domingo ellos por cada hora de trabajo cobran 8. Porque eso está firmado en lo que llaman, ¿cómo es? Los contratos colectivos, a costa del Estado. Ahora yo les pediría a ustedes, mírame, ¿cómo te llamas tú? ¿Tú eres capaz de trabajar voluntario sin cobrar eso? Lo harían, seguro. Demuéstrenmelo primero. Demuéstrenlo, porque se ponen bravos además. Un dirigente sindical de Sidor, que yo creo que lo picaron desde la embajada gringa. Tiene picada de vampiro. Está picado, yo creo. De apellido Hernández. Que no ha terminado de hacer una propuesta cuando ya está saboteando la producción. O hacen propuestas imposibles. La otra vez estaba proponiendo él que pagáramos un bono de 500.000 bolívares por trabajador. Yo le dije, no, imposible, pues tendría que dejar de pagar educación, salud, cerrar las escuelas del país para pagarte a ti responsable, porque tú te la das de líder, claro, ofreciendo lo imposible. Así cualquiera es líder, ¿verdad? Sí. Ahí estaban los del metro de Caracas hace poco, que iban a parar el metro. Les mandé a decir, si paran el metro, yo militarizo el metro. Pero el metro yo no voy a aceptar que lo paren. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bajo presión unos sindicalistas lograron que la junta directiva del metro, yo la raspé, ¿verdad?, firmaran un convenio insostenible. ¿Ustedes creen que yo le voy a quitar el dinero, por ejemplo, a las madres del barrio, o a la misión Rivas, o a la misión Barrio Adentro, para dárselo a unos sindicatos que quieren ganar 3 millones de bolívares, 5 millones de bolívares, y repartirse unos bonos y vacaciones por 5 meses? ¿Qué es eso, chicos? Eso se llama la voracidad grosera y la corrupción del ser humano. El respeto y el cariño, como usted sabe, presidente, que tenemos un compromiso de fondo, que no podamos decirle aquí, camarada, también necesitamos que se discuta nuestro contrato colectivo, que tienen 2 años vencidos. Es un apunto de honor que, más allá de esto, con respeto, camarada, porque a veces nos cohibimos de algunas cosas, a veces nos cohibimos de hacer alguna propuesta por no limitante, intimidar en la propuesta de fondo. Con esto termino, presidente. Tú tienes tus potestades. Tú fuiste electo presidente en sindicato, pero yo fui electo presidente de la República. Los trabajadores que nos están viendo en la planta, la familia, y se lo juro, como dice usted y yo también lo digo así, lo juro por mi madre que está muerta, los trabajadores están esperando una compensación económica por esos 30 meses que está vencido el contrato colectivo. Hay gente que se acostumbra a pedir, y uno da, y después recibe puñaladas por la espalda. ¿Ves? Bien, buenas tardes. Bueno, el video que antecede, yo creo que de alguna manera demuestra un tono de intimidación hacia los que ejercemos la actividad sindical, más específicamente a los que somos activistas en el sector público. En el tema de las convenciones colectivas, que se pudieron ver en los videos, ahí podemos decir un cumplimiento parcial de este derecho. ¿Por qué decimos que es un cumplimiento parcial? Porque se garantiza principalmente en el sector privado, pero hay una política de Estado para no cumplir estas convenciones colectivas, tanto no discutirlas o impedir la discusión de las mismas a través de trabas burocráticas, o una vez que estas convenciones ya están suscritas, se incumple con las cláusulas acordadas. Un ejemplo muy evidente es que en la administración pública centralizada,
desde el año 2004 no se discute el contrato marco de la administración pública, es decir, el que rige toda la convención del sector público, ministerios e institutos autónomos. Otro ejemplo que yo creo que es muy elocuente es del propio Ministerio del Trabajo. La convención colectiva del Ministerio del Trabajo duró 18 años sin discutirse y actualmente se encuentra nuevamente vencida. En buena parte de las empresas básicas, empresas del Estado, hay un retardo de varios años en la discusión de las convenciones colectivas, lo cual también ha originado un alto nivel de conflictividad laboral en estas zonas de las empresas básicas. Una de las justificaciones que alega el Estado por estos retrasos es la no renovación de la dirigencia sindical. Sin embargo, esa excusa de no renovación tiene que ver con un procedimiento que se le aplica a los sindicatos para la renovación de las directivas, el cual está extremadamente regulado y puede implicar entre 1 y hasta 3 años un procedimiento de elecciones, y mientras más grande es el sindicato, más complejo. De hecho, tenemos en la Ley Orgánica del Trabajo, es una de las que mundialmente regula más la actividad sindical. Tenemos aproximadamente unos 200 artículos en esta ley que regula todo el funcionamiento, incluido las elecciones. Es decir, el método para elegir no es el método libre que tienen los estatutos, sino que los estatutos sindicales deben ajustarse a una serie de normas que obstaculizan la rapidez en las elecciones. Otra situación que sucede una vez que el sindicato renueva su directiva, presenta su proyecto y pasan, como hemos visto, muchos años para que se cumpla, homologue y firme la convención colectiva, posteriormente existe un incumplimiento del mismo. Un caso relevante que lo puedo decir de primera mano es el caso de INSEE, donde una convención colectiva que se firmó en el año 2006, tuvieron que transcurrir 3 años después de firmada para que el Estado dispusiera los recursos a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque se intentó una acción de amparo constitucional por el derecho fundamental a la convención colectiva. Por lo tanto, cierro con esto, tenemos un discurso obrerista ciertamente, un discurso que se reivindica de inclusión. Sin embargo, en la práctica, el salario que viene siendo insuficiente para los trabajadores y sus familias, ¿cómo se mejora? A través de las discusiones de convención colectiva. Cuando esta convención colectiva se ve obstaculizada, muy especialmente en el sector público, se genera la alta conflictividad, como anteriormente se mencionaron los números de protesta. Los dejo con Marino Alvarado, coordinador de Proveo. Buenas tardes. A la pregunta de por qué un gobierno que tiene un discurso a favor de los pobres y un presidente que se identifica obrerista, tenemos a los trabajadores y a las trabajadoras del país en la calle. Estamos hablando, como ya vimos, de más de 5.000 protestas laborales en el país. Protestas por la exigencia de derechos, por el cumplimiento de la ley laboral, por el cumplimiento de la Constitución. Es importante destacar que desde el punto de vista del Estado, la respuesta a esta protesta ha sido la criminalización de la protesta. Apertura de juicios penales a dirigentes sindicales por ejercer el derecho constitucional a la huelga. Apertura de procesos judiciales penales a sindicalistas por hacer asambleas en lo que se consideran zonas de seguridad. Incluso se ha aplicado la justicia militar a sindicalistas. En el año 2012, 5 sindicalistas que dirigieron una movilización para exigir el pago de salario que tenían 2 meses que la empresa no le pagaba, se les aplicó justicia militar. Fueron enviados a una cárcel en el estado fronterizo del Táchira, y 1 año y medio después la justicia militar consideró que no había motivos para abrirle juicio. Es importante destacar que existe una política, además de intervenir en la vida de los sindicatos, buscando imponerle a los sindicatos una serie de prácticas
que son contrarias a lo que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que los sindicatos deben tener la máxima autonomía para poder ejercer sus labores. Si un sindicato se debilita la posibilidad de que los trabajadores puedan defender derechos. Y lo que han hecho los trabajadores, y por eso parte de la conflictividad en Venezuela, es defender la organización sindical, es defender el derecho a discutir convenciones colectivas, el derecho a defender los derechos individuales que están contemplados en la legislación venezolana. Te debo decir algo muy importante. Recientemente se reformó la legislación laboral venezolana. En materia de derechos individuales hubo un salto de progresividad, se avanzó, pero en derechos colectivos se retrocedió, hubo una situación de regresividad. Se impusieron una serie de normas que son contrarias a la libertad sindical en Venezuela. La Organización Internacional del Trabajo ha venido reiteradamente llamándole la atención al Estado venezolano, haciéndole un conjunto de recomendaciones que apuntan en la dirección de plantear la necesidad, en primer lugar, de que no continúe la apertura de juicios penales contra sindicalistas por el solo hecho de protestar. En segundo lugar, ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo que no se apliquen una serie de normas que criminalizan la posibilidad de que los trabajadores protesten. Recomendaciones que también fueron hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre la democracia en Venezuela en el año 2009. Un conjunto de recomendaciones, sin embargo, progresivamente ha crecido el marco jurídico que restringe la posibilidad del derecho a la huelga en Venezuela, desconociendo estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo más importante, desconociendo a la propia Constitución venezolana que establece el derecho a huelga como un derecho legítimo de los trabajadores. Ante toda esta situación, traemos 3 peticiones para la Comisión Interamericana y con esto terminamos. En primer lugar, como ya lo han hecho los colegas que han intervenido en las audiencias anteriores, solicitamos a la Comisión elabore y haga público oportunamente un informe especial sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en Venezuela. En segundo lugar, que la Comisión Interamericana, a través de la cooperación interinstitucional con la Organización Internacional del Trabajo, promueva el respeto al derecho a las convenciones colectivas y el cese a la criminalización de la actividad sindical independiente en Venezuela. Y finalmente, que la Comisión exhorte al Estado venezolano se abstenga de aplicar figuras penales que tengan por objeto restringir el derecho a la manifestación pacífica y a la huelga en el país. Muchas gracias. May I invite the state to respond? Gracias, Presidenta. Bueno, de aquí no podemos extrañarnos de las peticiones absurdas que vienen y que organizaciones de derechos humanos a plantear aquí en Venezuela. Mira, la legislación laboral en Venezuela es una de las más progresistas, yo creo que del mundo. Lo único que ha cambiado es la aprobación de esta Constitución que está aquí, que también es la más avanzada en materia de derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque esta Constitución parte del principio de que esto no es una democracia representativa, sino una democracia representativa porque es electo por el pueblo, pero a la vez es protagónica por parte de la gente. O sea, no solamente los partidos intervienen en la dirección del país, sino que las comunidades y la gente y los gremios y los sindicatos y todos los organismos sociales intervienen, porque la democracia representativa, aquella que se limita solamente a votar cada 4 o 5 años, a elegir las autoridades e irse para su casa, ha fracasado en todas partes del mundo. Los países los construyen y los desarrollan todas las personas, todas las comunidades, no solamente el gobierno.
Y aquí hay en la exposición de motivos, y léanse la exposición de motivos, esta Constitución tiene una exposición de motivos que es guía para entender todo el articulado interior que tiene 350 artículos. Aquí dice, se corresponde esta definición de que Venezuela los principios de solidaridad social y bien común conducen al establecimiento de ese Estado social sometido al imperio de la Constitución y la ley, convirtiéndola entonces en un Estado de derecho, Estado social de derecho, que se nutre de la voluntad de los ciudadanos expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático, Estado social y democrático de derecho comprometido con el progreso integral de los venezolanos. Corresponde a esta definición con un principio de motivación del preámbulo, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, ya no solo del Estado debe ser democrático, sino que la sociedad toda debe ser democrática. Y aquí tenemos un problema con los sindicatos. Los sindicatos fueron creados indudablemente y fueron creados en los regímenes socialistas para proteger los derechos de los trabajadores. Ese es el fin social y lógico de los sindicatos, pero los sindicatos se han pervertido, señores. Y sobre todo en Venezuela, los sindicatos, hay sindicatos, y tú sabes bien, que hay sindicatos que cobran a los trabajadores por conseguirle un empleo. Hay sindicatos que se constituyen una vez y después más nunca hacen elecciones. Las directivas de los sindicatos, iguales como de los partidos políticos, son vitalicias. Incluso, tanto es así la democracia de esta Constitución que obliga a los sindicatos, a los partidos políticos, a hacer elecciones. A los gremios profesionales es lo mismo, colegio de abogados. Se elige una directiva, después más nunca hacen elecciones y esa directiva permanece toda la vida. El gremio médico, eso no puede ser. Y no podemos permitir la perversión de los sindicatos, de los trabajadores. No podemos permitir que unos dirigentes sindicales cobren a las personas por ubicarlos a trabajar, sobre todo en el sindicato de la construcción. Tú sabes que eso sucede. Y esas muertes que hay de personas que aparecen asesinadas, es producto de eso, de que si el trabajador no paga el precio después de haber sido empleado, lo asesina. Es como una mafia para decir a los otros, mira, si tú no me pagas cuando yo te consigo trabajo, yo te mato. Entonces esa perversión no puede el gobierno revolucionario con esta Constitución permitirla. No puede permitirse que en el sector público, por ejemplo, en PDVSA, que es una de las primeras empresas del país, ¿tú sabes cuántos sindicatos hay en PDVSA? Más de 100 sindicatos. O sea, cada persona, un grupo, yo reúno un grupo de trabajadores, 50, 100 trabajadores y formo un sindicato. Y a la hora entonces de que vayamos a sentarnos a discutir el contrato colectivo, yo te voy a exigir a ti como gobierno que se cumpla esto. No has renovado tu vencimiento como miembro del sindicato y como directivo del sindicato, feneció, tú tienes que hacer las elecciones. Si no, tú no puedes participar en la contratación colectiva. Bueno, en la Cancillería misma, pues yo trabajo en la Cancillería. En la Cancillería hay 15 sindicatos y ninguno de ellos estaba legalizado. Todos tenían el periodo vencido. Y entonces los trabajadores protestaban, bueno, tenemos ya 5 años sin discusión de contrato colectivo, ¿qué pasa? Lo que pasa sencillamente es que todas esas representaciones sindicales no estaban legalizadas, tenían su periodo vencido. Y eso es democrático. ¿Cómo tú vas a hablar por unos trabajadores que ya expiró tu mandato? Y ahora decir que hay conflictos laborales. Sí, hay conflictos laborales, sobre todo en la administración pública por estas razones que te estoy planteando. Tú lo sabes que es así. Nosotros nos conocemos. Pero ahora, cuando más reivindicaciones ha tenido el trabajador, cuando el grave problema de los trabajadores es el desempleo, por ejemplo.
El desempleo ha descendido en Venezuela como nunca. Cuando el presidente Chávez llegó estábamos en un desempleo del 65% y por eso se produjo el Caracazo, la rebelión militar de la gente que se estaba muriendo de hambre y fue a asaltar los abastos y a buscar comida. Ahora eso se ha reducido, ahora lo tenemos en 25, el desempleo normal, y el desempleo extremo está en un 7%. O sea, ahora que empleamos más gente, que hay menos trabajadores desempleados, estas personas que vienen aquí van a decir que hay conflicto. Claro que hay conflicto en PDVSA, hay conflicto en las empresas de Guyana, de Bolívar. ¿Por qué? Porque se quiere abusar de la benevolencia del Estado. Y cuando se detiene una persona, sencillamente porque a esas empresas del Estado son importantes y hay zonas de seguridad. O sea, yo no puedo venir a parar, por ejemplo, un horno de CBG. Los hornos generalmente metalúrgicos no se pueden parar, tienen que estar prendidos todo el tiempo. Entonces yo no puedo hacer una huelga y decirle a los trabajadores de ese horno que se paren. Como no puede permitirse que los médicos, por ejemplo, vayan a una huelga sin previo aviso, y entonces los médicos todos se paran como sucedió en Venezuela. En Venezuela hubo una huelga de médicos, que los médicos se retiraron hasta de la emergencia, de la terapia intensiva. Entonces, para paralizar un servicio público hay que tener ciertas normas, hay que haber agotado ciertas instancias y asegurar la atención a la ciudadanía. No se puede parar una empresa del Estado de la noche a la mañana, y sobre todo si no hay razones suficientes para eso. Y para manifestar, tú tienes que manifestar en zonas que se pueda permitir la manifestación. Tú no puedes permitir una manifestación dentro de la empresa misma. Y eso es lo que ha pasado. Ahora bien, ¿cuál es el gobierno de Venezuela que todos los años aumenta el salario mínimo? Desde que el presidente Chávez llegó al gobierno hay un aumento automático del 30% del salario mínimo. ¿En qué gobierno hay eso? ¿En qué gobierno hay la ayuda en alimentos? A la misión alimentación le vende a los trabajadores y a todas las personas sin pedirle qué partido es, le vende los alimentos con un subsidio del 40%. Hay gratuidad del servicio de salud, hay gratuidad en Venezuela del servicio de la educación. Esas son reivindicaciones sociales. En otros países como aquí, la persona gana un salario, pero si se enferma y no tiene un seguro no puede ir. Aquí no hay subsidio para los trabajadores, donde tú puedas comprar un alimento más barato. Todo eso hay en Venezuela. Y por eso es que en Venezuela se ganan los procesos electorales. Y no podemos permitir que se venga a confundir a ustedes con esta petición que es totalmente absurda. ¿Por qué no lo hiciste tú, que tienes una de las 5 organizaciones de ONG en Venezuela que habían en la Cuarta República, es Provea? ¿Tú paraste alguna vez una huelga de los trabajadores públicos? No, ¿sabes cuáles eran las condiciones en la Cuarta República de los trabajadores? ¿Sabes cuáles son los beneficios que ahora le hemos dado? Y vienes aquí a engañar a los comisionados, a formar parte de una denuncia que sabes que no tiene razón. Bueno, yo lamento que estas cosas se den, pero a los venezolanos que saben que tienen garantizado su empleo, que tienen un trabajo estable, que tienen un aumento automático todos los años, ¿dónde están esas huelgas que tú dices que hay de esas 5.000, 6.000 protestas? ¿Dónde están? Yo nunca las he visto. Mira, yo leo el periódico todos los días y estoy informado. Así es que vamos a aclarar la situación, no vamos a utilizar estos escenarios para venir a decir mentiras aquí y malponer al Estado venezolano. Eso no lo permitimos ninguno de nosotros. Muchas gracias. Let me now ask Commissioner Gonzalez if he has any comments.
Bueno, yo lamento las expresiones del agente del Estado. Me parece que no es la manera como se debe proceder en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en ningún foro internacional. Precisamente los sistemas internacionales de derechos humanos están diseñados para que las personas puedan hacer reclamos en contra de los Estados. Los Estados, desde luego, tienen todo el derecho a defenderse, pero tienen que hacerlo de una forma razonable y sin descalificar a los peticionarios. Bueno, dicho esto, quisiera decir que a la Comisión le interesa también conocer de este tema que se ha venido planteando, y uno de los aspectos que querría que se profundizara es en relación con los asesinatos de trabajadores y sindicalistas. Este es un aspecto en el cual hubo acuerdo entre los peticionarios y el Estado respecto a la existencia de una cantidad significativa de asesinatos, y yo quisiera saber qué investigaciones se han llevado adelante al respecto y qué sanciones ha habido para los perpetradores. Porque independientemente de que las muertes hayan sido o no causadas por otras personas que no estén vinculadas al Estado, el Estado, de luego, cualquier Estado, en su respectivo territorio, tiene el deber de conducir las investigaciones respectivas y sancionar a los responsables. Lo otro es que también es que no me queda bien clara la película de lo que plantea el agente del Estado en su respuesta acerca de la falta de cumplimiento de los convenios colectivos. Lo que se nos dice, y en ese sentido pediría más información, porque lo que se nos dice desde el Estado es que la razón sería que estos sindicatos no se han renovado como la ley lo exigía en su directiva, pero no me quedó claro qué es lo que pasa entonces, porque la reacción del Estado entonces sería solo no negociar, no cumplir, o cuáles son los pasos que se siguen, porque de otro modo, si es efectivo que en ciertas situaciones el sindicato no se renueva como lo establece la ley, tampoco puede quedar esto en una especie de limbo. Entonces yo querría saber cómo se encara ese problema. Gracias. Thank you, Madam President. Quisiera pedir a las dos partes más detalles sobre el tema de las recomendaciones de la OIT. Hay como, por ejemplo, la cuestión de la huelga, pero hay otras recomendaciones, y como en el petitorio la parte peticionaria ha citado las recomendaciones de la OIT específicamente, quisiera pedir que nos den un poco más de contenido, detalle, y al Estado le pediría a la vuelta, al Estado le pediría por favor que nos diga si está dispuesto a implementar las recomendaciones específicas de la OIT. Gracias. Yes, I would also like to get some more information about the right to strike, quote-unquote right to strike. Does the law provide for any protection against dismissal, first of all, if a person goes on strike? And then if workers go on strike, what are the consequences? Apart from dismissal, is it that there's criminal liability? It wasn't very clear to me. As a general principle, I would disagree that criminal law should be used to prosecute labor offenses, but it wasn't clear to me whether it was once you went on strike you could invoke a criminal penalty, or whether it is because during that strike something else happened in the strike that could cause this, or was it in relation only to essential services that was mentioned. That it was very unclear to me, so I would like more information. And of course the ILO has always said that strike should be seen as one of the core human rights in terms of labor rights. So I think that is, I was not, actually I was a little puzzled because Commissioner Gonzalez's
what I heard and what you heard might be a bit different. It could have been a translation problem. But I had in my notes that the petitioners were saying that they didn't agree with the law in terms of how you elected leaders. That's what I had in my notes. I don't know if it was something to do with translation. And I wanted to ask, if that is the case, what it is about the law that was offensive in relation to how to elect union leaders. I would be very interested in having that information. I was also interested in finding out, in terms of the statistics that you gave, up 37% of labor protests was for work-related matters, so for strikers, in other words. I would like to know whether that 37% is for work in the private sector or work in the public sector. Do you have a breakdown of the statistics? What are we talking about here? Are we talking about generally 37% of protests being labor, including the private sector, in which case, of course, the employer would be private employers. So it's a different ball game. I think we need to have that information. And I would also like specific information in relation to the reforms. You said that you thought the reforms were positive in relation to individual employment rights, so that was conceded, but regressive in relation to collective rights, which would mean collective bargaining, strikes, and so on. So what specifically in those laws that have been changed that you consider to be regressive? You didn't elaborate, so you could not answer that now, obviously, but you would want specific information provided to the Commission for us to be able to analyze whatever changes you've said occurred in relation to the law, so that we could see whether, in fact, they are being violated. I would also endorse about the information about persons who are alleged to have been killed because of union activities. We would like that information. And whether there's any kind of unfair dismissal law in Venezuela, which would include striking action. So is there unfair dismissal law? What are the protections? Those are some of the specific questions. Clearly, not all of these can be answered now, but we would want information in writing at a later date, if possible. How many minutes do we have? Did anybody else have a question? No. Okay, so we'll give each of you 3 minutes. Almost 3 minutes. I think everybody wants to sort of go home at this point. So maybe 2 minutes. So this ends at 6:45 really. Sorry. I'm tired. We're not ending at 6:30. We're ending a little later. So you have a bit more. So let's give you 4 minutes each, and we'll see how that goes. Thank you. Bueno, vamos a empezar compartiendo con el Estado venezolano que la corrupción en los sindicatos debe combatirse, y eso es un elemento importante. Y vamos a cuestionar igualmente, junto al Estado, el que exista violencia intersindical. En buena parte en el sector construcción, por hechos de corrupción que han sido cuestionados por el Estado y han sido cuestionados por las propias organizaciones sindicales. Lo que no hay es investigación y hay impunidad que ha favorecido estos asesinatos de sindicalistas, que, si la memoria no me falla, hubo 57 sindicalistas asesinados en el 2013, sin contar que cada año más o menos la cifra está en ese nivel. En segundo lugar, precisar que los y las trabajadoras están en la calle. Son más de 5.000 protestas que todos los días se dan, y particularmente el Estado venezolano debe estar consciente del nivel de conflictividad que ha habido en las empresas básicas de Guayana, que obligó al entonces presidente Chávez a tener que instalarse un día completo en las empresas básicas para discutir con los sindicatos, porque había un número importante de paralizaciones de las empresas básicas reclamando discusión colectiva. En tercer lugar, hay que señalar que frente a este
descontento, como ya lo decíamos, había un proceso de criminalización de protesta. Yo le quiero decir, y lo sabe la gente del Estado, nosotros, o yo particularmente, me reuní con la Fiscal General de la República hace 15 días y le planteé un caso emblemático. 7 trabajadores de una empresa que se llama Transporte Camila tenían 7 años bajo régimen de presentación por haber participado en una huelga. La Fiscal General se comprometió a resolver y al otro día resolvió el caso. Pero es una demostración de que en Venezuela sí hay juicio penal a los sindicalistas y además sin ninguna causa, tan es así que la fiscal resolvió el caso. El otro elemento es cómo se ha ido progresivamente aplicando una normativa jurídica que ha hecho que en Venezuela hoy prácticamente hacer huelga en las industrias básicas es un riesgo de perder la libertad, porque huelga que se hace en la industria básica con bastante seguridad se abre un proceso penal, como lo tienen casi todos los dirigentes sindicales de las empresas básicas, pero aún así siguen luchando. Y finalmente, sobre la Organización Internacional del Trabajo, hay un conjunto de recomendaciones que van orientadas fundamentalmente a 3 aspectos. El que debe cesar la intromisión del Estado venezolano en los sindicatos a través de unas casi 200 artículos que tiene la legislación laboral, y ahí viene el retroceso, cuando hablamos de retroceso en derechos colectivos, casi 200 artículos regulan la vida sindical y la propia Organización Internacional del Trabajo ha dicho que esa legislación laboral en ese aspecto es contraria a los convenios de la OIT. En segundo lugar, hay que precisar que desde el punto de vista de las convenciones colectivas, igualmente la OIT se ha pronunciado en el sentido de que el Estado tiene un enorme retraso en la discusión de convenciones colectivas y ha venido teniendo una reiterada violación de las convenciones colectivas. Y finalmente, el Estado venezolano le ha dicho, la OIT, pero le ha dicho el Estado venezolano que no puede aplicar figuras penales por ejercer el derecho a la huelga ni la movilización pacífica. Gracias. Before you go on, there was one other question you could probably help me with, and then we do have the time. I forgot to ask. In relation to strikes, I wanted to know whether there was another mechanism before, because as you know, the ILO too has said that strike must be a last resort. So I wanted to get a sense of what are the mechanisms to resolve disputes in Venezuela and why it is that they are not working, because I don't think we've heard that, because we all agree it's a last resort. So maybe you can also include that in your answer. Thank you. Both parties, yes. Sí, efectivamente la huelga debe ser un último recurso y en la Ley Orgánica del Trabajo existe el procedimiento para la huelga. Pero parte del procedimiento implica introducir un pliego de carácter conflictivo, y si este pliego transcurre un lapso que establece la ley y no hay acuerdo entre las partes, entonces procede el derecho a huelga. Sin embargo, a los sindicatos, prácticamente todos el sector público, cuando intentan el pliego, la práctica es que es rechazado, retrasado, y por lo tanto no se aprueba, digamos, ese lapso para ir a la huelga, y por lo tanto todo paralización que se haga, entonces la consideran ilegal. Pero es que por las vías ordinarias hay una traba para que se dé esa fase de negociación donde puedan ponerse de acuerdo las partes y en todo caso pues al final ir a huelga. Un tema de las elecciones sindicales, o sea, el tema de las elecciones sindicales es materia de los propios trabajadores y los propios agremiados de las organizaciones sindicales, sin la injerencia del Estado. Pero además la mora electoral no afecta a los sindicalistas que no fueron a elecciones, afecta a los trabajadores que se quedan sin una convención colectiva porque se toma una retaliación hacia estos sindicalistas, que en muchos casos no es que no vayan a elecciones, es que el proceso para organizar unas elecciones que regula la Ley Orgánica del Trabajo y en inclusive casos te remite a un control del Consejo Nacional Electoral, impide que el proceso sea, digamos, expedito. Entonces, una directiva sindical dura 3 años y una reorganización de una elección puede durar hasta 3 años. Y son un tiempo donde el trabajador está. Pero además, no solamente, como dijimos aquí, el tema de la discusión. Evidentemente, sí, lo dijimos algo parcial.
Hay convenciones que sí se discuten, hay convenciones que sí se aprueban, pero entonces debo el proceso para discutirlo y después para que se cumpla una vez suscrita. En cuanto a los avances, por ejemplo, sí, reiteramos nuestro reconocimiento de los avances en los derechos individuales que tiene la Ley Orgánica del Trabajo. La regresividad en los colectivos, por ejemplo, el diálogo social, se elimina el tripartismo, el diálogo social en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, por lo tanto, el salario mínimo que se decreta anualmente es impuesto, no es producto de una participación y de un diálogo social. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero dar una reflexión también importante. Pueden haber muchos buenos derechos individuales, pero si no hay quien defienda esos derechos que se están viendo desmejorados en los derechos colectivos, van a quedar ilusorios. Es decir, que no puede un trabajador decir, qué bueno que tengo estos derechos individuales y no me importan los colectivos, porque quienes defendemos esos derechos individuales estamos viendo que hay unas desmejoras. En cuanto a otro tipo de injerencia, bueno, podemos decir que existe burocratización de la vida sindical. Para usted conformar un sindicato, ya la Ley Orgánica del Trabajo le impone cuáles son las atribuciones que debe tener esa organización. Es decir, no nace del fruto del acuerdo o de esa asociación de esos trabajadores. Paso al compañero Marco para que complemente. Sí, una de las preguntas que hacía la comisionada sobre el 37% de las protestas. Cuando nosotros hacemos el seguimiento diario de conflictividad en Venezuela, notamos que la frecuencia más alta de protestas es en el sector público. Son los empleados venezolanos, los trabajadores venezolanos del sector público los que más protestan, los que más salen a las calles, los que incluso usted puede ver los que más han hecho huelgas de hambre, huelgas de sangre de manera más dramática son los trabajadores públicos venezolanos. Okay, so can I ask the state to respond? Thank you. Bueno, ok. Ya nos hemos puesto claro en algunos aspectos que ustedes están denunciando. O sea, el problema es el sector público, según ustedes. El problema es que los sindicatos no quieren acatar las normas de democracia. Si el sindicato se le venció su periodo, tiene que hacer elecciones. Las elecciones no duran 3 años, como tú dices. No. Las elecciones, lo que hay es que tener la supervisión del Consejo Nacional Electoral. Porque si tú no haces unas elecciones controladas por un organismo público, se hacen trampas. Todos sabemos las trampas que se hacen en las elecciones sindicales, en las elecciones de gremios profesionales. Bueno, la dirección de los colegios de abogados, pues nosotros los abogados que tenemos que garantizar la ley, las peores trampas las hacen en el colegio de abogados. Son los peores tramposos, pues. Entonces, ahí tiene que haber una supervisión del Estado. Y eso es muy fácil, porque eso es un proceso que está totalmente automatizado. Estas son las mismas máquinas con que nosotros votamos en las elecciones, son las mismas máquinas que se utilizan en esos procesos sindicales. Eso sí, es transparencia y no puede hacer trampa, no puede contar menos o contar más votos, porque eso es una máquina que contabiliza automáticamente quién votó por cada quien. Entonces, no queremos realmente hacer democrático el Estado venezolano, queremos seguir con las trampas, el guillerismo, y eso no lo permite, eso va contra la Constitución. Y cuando se habla de la Organización Internacional del Trabajo, eso es una organización de Naciones Unidas, pero ¿quiénes fueron a denunciar a la OIT? Fedecámara, que es el organismo empresarial venezolano, y la CTV. La CTV era la Confederación de Trabajadores Venezolanos, que ya desapareció. Esta era la CTV que existía y que se lo repartían los partidos Acción Democrática y COPEI. Pero ya esto prácticamente no existe. La mayoría de los trabajadores no están afiliados a la CTV. Esto no representa al Estado venezolano. ¿Y qué es lo que nos está ordenando aquí esta organización internacional? Nos dice que el Estado venezolano tiene que formar una comisión tripartita del Estado, empresarios y trabajadores, supervisada por la Organización Internacional del Trabajo, que debe conocer todos los acuerdos económicos o sociales que promueva el gobierno venezolano.
Esto va contra la soberanía venezolana. ¿Cómo que nosotros vamos a estar supervisados por la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cómo es eso? Eso no lo podemos permitir porque eso es decir que esas organizaciones internacionales son supraconstitucionales, están por encima de nuestra Constitución. Eso no lo podemos permitir, eso es totalmente inconstitucional, señores. Es ilógico, no se justifica de paso. Entonces, esas son las cosas que suceden. No queremos someternos a la democracia participativa y protagónica. No queremos dejar de ser tramposos, de dar demagogia, engañando a la gente. Porque si lo hacemos así, el país no avanza. Vamos a seguir estancados con las situaciones de pobreza y desigualdad social que existe en todo el mundo. Y nosotros queremos cambiar eso por bien de la humanidad. Si no lo hacemos, si realmente no lo hacemos, estamos llevando a la destrucción de toda la sociedad mundial. La pobreza, y yo siempre lo digo en todos los organismos de derechos humanos, es la primera violación de los derechos humanos. 2.300 millones de personas sobreviven con menos de $2 diarios. La mitad del planeta no tiene agua potable. La mitad de los niños no van a la escuela ni siquiera de primaria. Por eso, en el 2000 se reunieron 186 países y se comprometieron a cumplir los objetivos del milenio. Y lo grave de esa situación es que ya estamos prácticamente en el 2015 y solo 38 países han cumplido con haber reducido la pobreza extrema a la mitad. Y solo 68 han cumplido con la obligación de que el 90% de los niños de primaria estén en la escuela. Ni siquiera Estados Unidos ha cumplido con eso. Estados Unidos no están ni entre los 38 y los 60. Los peores países son los países desarrollados. América Latina, con estos gobiernos progresistas que hemos tenido, está cumpliendo con eso. Y casi todos los países de América Latina están dentro del cumplimiento y han recibido premios de Naciones Unidas. Y eso es lo que queremos, que exista justicia social, porque sin justicia social no hay justicia en el mundo. Este mundo se va a complicar cada día más. Y nosotros estamos obligados a hacerlo para que exista tranquilidad y paz en Venezuela. Y eso es eso es un mal ejemplo. El problema es eso, estamos dando un mal ejemplo. Y por eso tenemos tantos enemigos y sobre todo del principal país imperial que se llama Estados Unidos. Muchas gracias. Okay, thank you very much. The only other left for me to do is to thank all of you and the petitioners and the state in particular for coming. I did see some opportunities for further dialogue in this hearing, and I hope that you have the opportunity to do so on this issue of labor conflict. I'm not going to speak for the ILO, but clearly here at the Commission, we don't regard an international body saying that you're in violation of a convention to be a violation of sovereignty. I'm just speaking on behalf of the Commission. I'm not going to defend the ILO on that point. But certainly we do expect that when you are part of the OAS, that international standards will take precedence on fundamental human rights. And I want to encourage the dialogue. As I said, in this particular hearing, it seemed to me that there are some points at which you can continue to discuss these issues. So thank you very much to the illustrious state of Venezuela, and to the petitioners, and to you, all of you who stayed with us to the end, and good evening. Bye.